Mira tu pantalla en este mismo momento, porque la máquina de lujo que estás viendo acaba de humillar por completo a Chrysler, Honda y Toyota en un solo movimiento de ingeniería. Esta es la Voya Dream, de 570 caballos de fuerza. Y es una llamada de atención masiva y agresiva para toda la industria automotriz occidental. Mientras los ejecutivos en Detroit, Tokio y Europa han pasado los últimos 30 años vendiendo a las familias en España, México, Argentina y toda Latinoamérica cajas de plástico baratas y sin potencia sobre plataformas antiguas, China acaba de construir un misil balístico de 5.3 metros disfrazado de sala de estar familiar. Estamos hablando de una fortaleza de lujo con suspensión de autos deportivos lista para la pista y un nivel de ciencia de materiales que hace que los SUV de lujo tradicionales europeos y estadounidenses parezcan increíblemente perezosos. Hoy, haremos un desmontaje forense completo de la ingeniería física, la metalurgia extrema y la tecnología brutal detrás del vehículo, que ha demostrado oficialmente que los autos familiares tradicionales son una estafa total. Prepárate un café, ponte cómodo, porque el juego ha cambiado para siempre y las marcas de siempre están en pánico absoluto. Comencemos poniendo el chasis en un elevador virtual, porque aquí es donde comienza la humillación absoluta de la ingeniería tradicional. Si tomas una llave inglesa y miras debajo de una Chrysler Pacifica o una furgoneta familiar europea estándar, encontrarás una suspensión básica de puntales McPherson, atornillada al eje delantero. Desde el punto de vista de la ingeniería, los sistemas McPherson son increíblemente baratos de fabricar y fáciles de ensamblar en una línea de producción. Pero dinámicamente, son terribles para vehículos grandes, en curvas cerradas, ya sea en una salida de autopista en Madrid o en una rotonda en Ciudad de México. Un puntal McPherson obliga al neumático a perder su ángulo de caída, camber óptimo. El resultado es un balanceo masivo de la carrocería, su viraje y esa aterradora sensación de que la camioneta va a volcar. Voya arrojó por completo esa filosofía perezosa a la basura. La Dream utiliza una arquitectura de suspensión delantera de doble horquilla, Double Wishbone, combinada con un sofisticado sistema trasero independiente de 5 brazos, 5 Link. Esta es exactamente la geometría de suspensión que encuentras debajo de un Porsche 911 o un Aston Martin de alta gama. Al usar brazos de control superiores e inferiores, la suspensión dicta la curva de caída precisa de la rueda a lo largo de todo su recorrido vertical. Cuando lanzas esta máquina de 2.6 toneladas a una curva, el parche de contacto del neumático se mantiene perfectamente plano contra el asfalto. Pero la geometría física no era suficiente. Voya combinó esta arquitectura de nivel de pista con un sistema de suspensión neumática, Magic Carpet, muy avanzado y control continuo de amortiguación. Detrás del parabrisas, cámaras estereoscópicas de alta definición graban constantemente la superficie de la carretera, mapean la profundidad exacta de un bache o la altura de un tope 100 veces cada segundo, antes de que la goma del neumático delantero siquiera toque el defecto en el camino. La computadora central del auto dispara una señal eléctrica a los amortiguadores, ajustando de forma independiente la fuerza de amortiguación de cada rueda individual en milisegundos. Aísla completamente el chasis de la violenta energía cinética de los malos caminos, ofreciendo un nivel de calidad de marcha que hace que un Mercedes clase S se sienta nervioso. Ahora necesitamos hablar de propulsión, porque las cifras de rendimiento asociadas a este vehículo no tienen absolutamente ningún sentido para su tamaño. En los mercados de España y Latinoamérica, los consumidores están condicionados a aceptar motores ruidosos o híbridos de 4 cilindros lentos que luchan por adelantar a un camión cuando la cabina está completamente cargada con pasajeros y equipaje. La Voya Dream aborda la propulsión con absoluta violencia. Utiliza una arquitectura muy avanzada de vehículo eléctrico de autonomía extendida, o EREV. Debajo del capó se encuentra un motor de gasolina turboalimentado de 1.5 litros que cuenta con una calificación de eficiencia térmica increíblemente alta. Pero aquí está el detalle crítico que le vuela la cabeza a la gente.
ese motor de gasolina no se conecta a las ruedas, no hay eje de transmisión, no hay caja de cambios y no hay conexión mecánica a los ejes. Su único trabajo en el mundo es funcionar en sus RPM óptimas, actuando como una estación de energía a bordo hipereficiente para generar electricidad para la batería y los motores eléctricos duales. Esta configuración de doble motor y tracción total genera unos colosales 570 caballos de fuerza y 840 Nm de torque instantáneo y sin retraso. Déjame ponerlo en perspectiva. Si estás en un semáforo en esta sala VIP de 7 asientos y pisas el acelerador a fondo, se lanzará violentamente de 0 a 100 en solo 5.9 segundos. Superará activamente a los autos deportivos dedicados mientras los niños miran una película en la parte de atrás. Y debido a que lleva su propio generador de gasolina dedicado, el terror psicológico de la ansiedad por la autonomía eléctrica simplemente no existe. Con una batería completamente cargada y un tanque lleno de combustible, la Dream ofrece un rango de crucero combinado de más de 1.300 kilómetros. Puedes conducir de Ciudad de México a Monterrey o de Madrid a Barcelona, sin tener que estresarte nunca por cargadores públicos rotos. Si quieres saber cuál es el mayor desafío en la ingeniería automotriz, intenta construir una minivan segura. Estructuralmente hablando, las furgonetas son una pesadilla. Para dar a las familias puertas corredizas masivas a ambos lados del vehículo, los ingenieros tienen que cortar agujeros gigantescos en el costado del chasis. En las furgonetas tradicionales, esto destruye la rigidez torsional del monocasco. Cuando conduces una minivan tradicional sobre una entrada inclinada, puedes escuchar literalmente los plásticos crujir y el metal gemir a medida que toda la carrocería se retuerce bajo tensión. Los ingenieros de Dongfeng se negaron a aceptar ese compromiso estructural. Construyeron la Voya Dream sobre la arquitectura digital inteligente ESA, envolviendo toda la cabina de pasajeros en una bóveda literal de metalurgia de grado militar. Utilizaron un anillo de puerta de acero termoformado recubierto de aluminio y silicio, que es una primicia de ingeniería para este segmento. Más del 70% del esqueleto de todo el vehículo está forjado con acero de alta resistencia. Pero la verdadera magia ocurre en los pilares A, pilares B y las zonas críticas de choque, donde desplegaron acero estampado en caliente con una clasificación de 2000 megapascales, para darles a nuestros espectadores en México, Colombia y España algo de contexto. 2000 megapascales es la resistencia a la tracción requerida para aplicaciones aeroespaciales avanzadas y recipientes de presión en aguas profundas. Si este vehículo se ve envuelto en un impacto lateral severo o una colisión trasera a 90 en una autopista de alta velocidad, la energía cinética no aplasta la celda de pasajeros. La jaula de seguridad ultrarrígida dispersa la onda de choque alrededor de los ocupantes, manteniendo la integridad estructural completamente intacta. Es una clase magistral en metalurgia moderna que deja a los fabricantes de automóviles tradicionales luciendo peligrosamente desactualizados. Por supuesto, todos los caballos de fuerza y el acero rígido del mundo no significan nada si la cabina se siente como un taxi barato. Los fabricantes de automóviles tradicionales nos han convencido de que los plásticos duros, las molduras que vibran y el ensordecedor ruido del viento son características estándar del transporte familiar. Voyage abordó el interior de la Dream con un enfoque obsesivo en el NVH, ruido, vibración y aspereza. En el momento en que cierras las pesadas puertas, el mundo exterior deja de existir. El vehículo utiliza vidrio laminado acústico de doble acristalamiento en toda la cabina. Inyectaron espuma acústica expansiva en más de 80 cavidades específicas dentro del chasis y lo combinaron con un sistema activo de cancelación de ruido que utiliza los altavoces de audio para disparar ondas de sonido inversas, neutralizando el rugido de los neumáticos y el ruido del viento a 130 kilómetros por hora. Dentro de esta bóveda silenciosa, te recibe un interior que rivaliza con el de un jet privado. El tablero está dominado por una configuración masiva de triple pantalla de borde a borde, que funciona con procesadores Qualcomm Snapdragon ultra rápidos.
En la segunda fila, los asientos de banco tradicionales y baratos ya no están. En su lugar, obtienes 2 sillas de capitán masivas de gravedad cero envueltas en materiales con certificación o Ecotex, suaves como la piel de un bebé. Ofrecen calefacción multizona, ventilación y un sistema de masaje neumático de 10 puntos que literalmente amasa tu columna mientras viajas. Ya no es solo un auto, es un tanque móvil de privación sensorial diseñado para eliminar el estrés de los viajes modernos. Ahora, sé exactamente cómo se verá la sección de comentarios. Los espectadores de España, México, Argentina y Chile van a escribir: esto se ve increíble, pero es solo un producto nacional chino. Nunca lo vamos a tener aquí debido a la política y los aranceles. Prepárate para un golpe masivo de realidad, porque la invasión ya está ocurriendo. Y las marcas tradicionales en realidad están sosteniendo la puerta abierta. La expansión global de Dongfeng es hiperagresiva. La línea Boya ya se está vendiendo en España, Italia y en todo el Medio Oriente. Pero la bomba absoluta cayó recientemente cuando Dongfeng aseguró una asociación estratégica masiva con Stellantis. Para aquellos que no lo saben, Stellantis es el conglomerado multinacional que literalmente posee marcas como Peugeot, Fiat, Chrysler y Jeep. Para acelerar su presencia y eludir barreras comerciales, Stellantis está utilizando su propia red masiva para distribuir vehículos Boya, y planean fabricar estos mismos vehículos chinos dentro de fábricas europeas. Los fabricantes de automóviles tradicionales no solo perdieron la guerra tecnológica, han entregado oficialmente sus propias instalaciones para sobrevivir. Y para nuestros espectadores en el mundo hispano, la fuerza logística de Stellantis significa que la llegada masiva de estos modelos a nuestros concesionarios están a la vuelta de la esquina. La minivan tradicional está muerta. El jet privado chino de 570 caballos de fuerza está tomando el control. Déjame saber en la sección de comentarios si cambiarías tu auto familiar tradicional por este nivel de ingeniería. Deja un like masivo en el video para derrotar al algoritmo. Presiona ese botón de suscripción y nos vemos en el próximo. Conduce con cuidado.